Esto no fue una muerte confusa, fue una historia partida en dos. Un hombre muere en una protesta pacífica en Minneapolis. Minutos después, el gobierno dice que evitó una masacre. Dos versiones opuestas lanzadas casi al mismo tiempo sobre el mismo cuerpo en el suelo. Y lo que aceptes como verdad aquí no es abstracto, porque redefine qué puede pasarle a alguien como tú cuando todo se acelera. Hecho. El contenido afirma que Alex Jeffrey Prey, de 37 años, murió durante una protesta en Minneapolis. Hecho. También afirma que era enfermero de UCI en el Hospital de Veteranos de la ciudad. Inferencia. Eso no encaja con la imagen que inmediatamente se empieza a difundir después. Hecho. Según el relato, Alex intentó ayudar a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta. Hecho. Se describe que fue derribado, golpeado y disparado aproximadamente entre 10 y 12 veces. Inferencia. La secuencia sugiere que todo ocurrió en segundos, no tras una negociación ni una retirada. Pero aquí es donde la historia se voltea. Mientras la familia publica un comunicado diciendo «estamos destrozados y furiosos», funcionarios federales afirman en conferencia de prensa que el hombre que ves en el video llegó para infligir el máximo daño. Hecho. La familia sostiene que Alex tenía permiso legal para portar un arma oculta y que no estaba sosteniendo un arma cuando fue atacado. Hecho. Funcionarios dicen que los agentes temieron por sus vidas. Inferencia. La pelea ya no es solo sobre lo que ocurrió, sino sobre quién fija el significado de esas imágenes. Y si una versión se impone ahora, lo que viene después ya está implícito. La pregunta es, ¿qué necesitan cerrar antes de que mires ese video con otros ojos? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Aquí está la afirmación central que cambia todo. La versión oficial no se sostiene sola, necesita repetirse. Hecho. En la conferencia de prensa, el jefe de la patrulla fronteriza afirma que un individuo se acercó a los agentes con una pistola semiautomática de 9 milímetros y que los oficiales intentaron desarmarlo. Hecho. También dice que el agente disparó en defensa propia y que los médicos intentaron brindar atención médica, pero fue declarado muerto en el lugar. Inferencia. La estructura del relato está diseñada para cerrar el caso antes de que empiecen las preguntas. Ahora observa el detalle que se introduce de inmediato. Hecho. El funcionario añade que Alex tenía 2 cargadores con docenas de balas y no llevaba identificación. Inferencia. Esos datos no explican lo ocurrido en el suelo, pero sí empujan una imagen mental muy específica hacia quien escucha. Pero aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Ninguna de esas frases explica lo que el video muestra en el momento clave. No explican por qué, según el contenido, Alex termina en el suelo, desarmado, después de haber sido rociado con gas pimienta, ni por qué recibe aproximadamente entre 10 y 12 disparos. Hecho. La familia afirma que en las imágenes se ve a Alex con el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada. Hecho. Dicen explícitamente que no estaba sosteniendo un arma cuando fue atacado. Inferencia. Si eso es correcto, entonces la narrativa oficial necesita algo más que repetir la palabra amenaza. Notice lo que falta. No hay una explicación clara del momento exacto en que el arma pasa de estar oculta legalmente a justificar fuerza letal repetida. Ese vacío no es menor. Es el punto donde una historia se convierte en precedente. Y cuando una explicación depende más de calificativos que de secuencias verificables, la pregunta ya no es si hubo miedo, sino cómo se define ese miedo cuando hay cámaras encendidas. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Lo que hace que este caso escale no es solo la muerte, es la normalización inmediata del lenguaje extremo. En cuestión de horas pasamos de una protesta a una operación contra terrorismo. Ese salto no es retórico, es operativo porque redefine qué tipo de fuerza se considera aceptable. Hecho. En declaraciones posteriores, la secretaria de Seguridad Nacional respalda la versión de que Alex llegó con la intención de atacar a los agentes y afirma que se evitó una masacre. Hecho. También se utiliza repetidamente el término terrorismo doméstico para describir su presencia en la protesta. Inferencia. Una vez que esa etiqueta se instala, cualquier otra interpretación queda automáticamente deslegitimada.
Ahora mira el precedente implícito. En otros momentos de tensión nacional, cuando se ha usado un lenguaje similar, la consecuencia no ha sido más investigación, sino más poder discrecional para quien porta el arma y el uniforme. No se anuncia como un cambio de reglas, se introduce como una respuesta necesaria. Hecho. El contenido muestra a dos funcionarios distintos utilizando casi el mismo guión, repitiendo frases clave sobre amenaza, defensa propia y protección del público. Inferencia. Esa sincronización sugiere que la prioridad no es explicar lo ocurrido, sino fijar una interpretación única antes de que se fragmente. Aquí es donde algo que no debería ser normal empieza a parecerlo. Un ciudadano muerto recibe una etiqueta extrema antes de que termine el día. El foco se desplaza del uso de la fuerza a la supuesta intención de la víctima. Y una vez que eso se acepta, el umbral se mueve para todos. Porque si ayudar a otra persona en medio del caos puede reinterpretarse después como un acto terrorista, entonces la línea ya no es clara para nadie. Y esa ambigüedad es exactamente lo que permite que la historia siga escalando. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Y si piensas que este tipo de cambios son una excepción, piénsalo de nuevo. No es un error. Es el diseño de una narrativa que se repite cada vez que hay una confrontación directa entre el poder federal y la sociedad. La violencia no se justifica por sí misma, se justifica porque la narrativa oficial la legitima. Hecho. La familia de Alex no solo lo recuerda como un buen hombre, sino que insisten en que su último acto fue intentar proteger a una mujer. Inferencia. Eso le da a la historia un giro humano que no aparece en el relato oficial. Al poner la víctima en contexto, la historia de Alex deja de ser un simple incidente aislado. Y aquí es donde la historia va más allá de un solo hombre. Si se normaliza que un agente federal pueda disparar a un civil bajo este tipo de justificaciones, se abre un panorama donde el peligro no es solo para quienes están en las calles, sino para todos aquellos que alguna vez se atrevan a desafiar las narrativas oficiales. Hecho. La familia de Alex denuncia que el gobierno no solo lo asesinó, sino que también lo difamó inmediatamente después de su muerte. Inferencia. Eso cambia la forma en que debemos ver los siguientes conflictos. No solo sobre qué sucede en las calles, sino sobre cómo el poder articula sus versiones de los hechos. Y si lo dejamos pasar, lo que vendrá después ya está escrito. La próxima vez que alguien como Alex se cruce en una protesta pacífica, tal vez no haya cámaras, pero los mismos procesos estarán en marcha, preparando el terreno para una historia que lo reemplace. ¿Qué viene después? Una sociedad donde la verdad siempre queda bajo control. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Aquí entonces está la última pregunta que define lo que viene. ¿Qué futuro estamos permitiendo que se forme cuando las versiones oficiales no solo se imponen, sino que se reescriben en tiempo real? Porque lo que sucedió con Alex Prey no es solo una tragedia aislada. Es un espejo de lo que está sucediendo con nuestra capacidad de cuestionar, de exigir justicia, de creer lo que realmente ocurrió. Hecho. La familia de Alex, en su desesperación por aclarar la verdad, lucha contra una corriente de mentiras y distorsiones. Inferencia. En este momento no solo están defendiendo a su ser querido, están luchando por la posibilidad de que todos podamos tener una voz y que esa voz sea escuchada y respetada. Pero si no estamos alertas, esa lucha puede ser en vano. Cada repetición de la narrativa oficial tiene un costo. Cada mentira aceptada como hecho crea un precedente peligroso, porque si ahora podemos ver cómo una muerte puede ser distorsionada sin consecuencia, ¿quién nos asegura que no seremos los siguientes en ser silenciados? Y aquí está el giro final. La historia de Alex Prey, aunque trágica, puede ser la última llamada para todos nosotros. No es solo su caso lo que está en juego. Es nuestra capacidad colectiva para exigir que se nos dé la verdad sin adornos ni manipulaciones. Porque una vez que aceptamos que el poder puede definir la realidad sin cuestionarla, ya no podemos reclamar lo que se nos ha arrebatado. Así que mientras esta historia sigue desarrollándose, te dejo con una pregunta que es más urgente ahora que nunca.
¿Qué estamos dispuestos a permitir que se nos quede antes de que sea demasiado tarde? ¿Estamos dispuestos a seguir el camino hacia una verdad que nos sea impuesta? ¿O vamos a luchar por esa verdad aunque nos cueste todo? La elección está ante nosotros.